saber qué pasó, quién se lo llevó, por qué se lo llevaron, pero sobre todo, ¿dónde están? Le digo es, no olviden la injusticia. Ustedes tienen derecho a pedirle al país y al mundo que no se olvide de ustedes. Que no se olvide que hace 20 años los hermanos Acosta fueron brutalmente desaparecidos y muertos. Que al lado de sus tumbas hay unos NN que ni nombre tienen en su tumba, víctimas también de una agresión estatal. Y en la otra tumba solitaria, su pariente que murió incinerado. Que es hora de que el país se despierte y reconozca que ustedes son víctimas de un Estado que se desmandó. Por eso reclamen por lo menos aquello a lo cual tienen derecho. Reclámenlo con razones, sin violencia. Reclamen justicia y reclamen que este país no olvide más sus muertos. Pedir que recuerden a mis parientes muertos no es algo subversivo. Señores, sigan luchando. Lamentablemente, en el año 2003 sufrimos una violencia muy cruel que no me he cansado de pensar por qué pudo pasar esto y cómo son las cosas de la vida, que estando en este momento allí las autoridades llegara a pasar esta situación con nuestros seres queridos, que eran unos campesinos que labraban la tierra. En esta época nos desaparecieron a más de 45 familias entre estos dos municipios, pero no solamente en estos dos municipios donde ha sufrido la desaparición forzada. Sé que aquí en Casanare es uno de los departamentos donde ha sufrido la desaparición forzada bastante y muy cruel. Hoy en día estamos reunidos porque estamos y queremos reclamar nuestros derechos de nosotros como víctimas. Queremos que nos escuchen, porque nosotros no estamos ni le hemos hecho mal a nadie para que hoy en día vengan a inculparnos por una guerra que nosotros nunca quisimos hacer parte de esto. Señores, nuestra causa, que no es una causa revolucionaria como muchos lo suelen decir, es reclamar el derecho de nuestras víctimas. A raíz de la pérdida de mi hermano y mi cuñada el 25 de noviembre del 99, fueron desaparecidos por los paramilitares, sacados del seno de su hogar a la fuerza. Mi cuñada estaba en embarazo. Nos quedaron 5 niñas huérfanas de 18 meses, 4 años, 16 años y 19 años. En escuchar una y otra vez a mi madre orar, verla cómo derrama sus lágrimas esperando y añorando a su hijo, porque nosotros, los familiares de los desaparecidos, decimos, aún los esperamos en casa, porque no perdemos la esperanza de que un día podamos estrecharlos, a pesar de que nuestra cruda realidad es otra. La idea es que los casanareños quitemos el estigma de que no podemos hablar, de que tenemos que vivir en silencio, porque hace 15 o 10 años no podíamos hacerlo. Verdad que no hemos tenido justicia, que tampoco llega, y reparación que menos para Casanare. Somos el tercer departamento más violento que tuvo en la época de la guerra Colombia. Somos el tercer departamento más olvidado y somos el tercer departamento que no hemos tenido reparación ni administrativa, ni moral, ni social. Nadie sabe lo que vive una familia donde le arrebatan su ser querido, donde pierde su hijo de sus brazos después de 9 meses de cargarlo en el vientre. Solo lo sabemos los que hemos llorado, los que hemos sufrido, los que lo hemos sentido. Y antes de cualquier política que se haga y antes de cualquier seguridad democrática, se debe pensar en la parte social de las familias víctimas. Somos muchos y no nos vamos a quedar callados. Observamos que ya estamos cansados del silencio y que exigimos que se nos repare y que se nos regresen los derechos que una vez tuvimos, porque aquí los derechos son prestados, ni siquiera nos pertenecen. Los desaparecidos
siempre están presentes en la memoria de sus familiares, pero también deben estar presentes en la memoria de la sociedad. Un llamado a todo el pueblo de Yopal para que apoye, respete y se solidarice con la lucha de las víctimas. ¿Por qué tanto desplazamiento? ¿Por qué tanto asesinato con la gente trabajadora y campesina o con las que tratan de luchar en defensa de los derechos de los más desfavorecidos? Que vivos se los llevaron y que vivos los queremos. Los que nos asesinaron y nos escondieron, que por lo menos digan en dónde los escondieron, porque son seres humanos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto está quedando como en silencio? No ha habido reparación, no ha habido justicia, todo está quedando impune. La bonanza petrolera ha dejado la riqueza para unos pocos, principalmente para las empresas multinacionales que llevan las utilidades del recurso del petróleo para otro país. Y los casanareños y los habitantes que están alrededor de los pozos petroleros, solo les queda el alto costo como este escenario que estamos mirando hoy. ¿Por qué permitimos este tipo de desigualdades? Pero además, ¿por qué Casanare, unas comunidades humildes y trabajadoras, tienen que pagar el costo para que otros muy pocos disfruten las utilidades de los recursos del país? Y por eso ayer estuvimos en un gran evento, en una gran jornada de conmemoración en el municipio de Chámeza. Hoy en la mañana estuvimos reunidos con todas y todos las víctimas en el municipio de Recetor. Estamos cerrando esta actividad, estamos cerrando esta jornada por hoy, aquí en Yopal, y digo por hoy porque es una jornada que sigue avanzando por Casanare, que sigue reclamando, como decía uno de las personas que me antecedió, ¿dónde están? Y los queremos vivos. ¿Dónde están a los que nuestros familiares que se han llevado? ¿Dónde están que ni siquiera hemos podido, muchas familias han podido hacer un luto si es que están muertos? El dolor que se ha vivido en el Casanare y que sigue oculto. Colombia vive un profundo conflicto social y armado, pero lo más grave es la doble moral. Mientras algunos se persignan y en nombre de Dios mandan a asesinar a grandes sectores de este país, no podemos quedarnos silenciados. Tenemos que advertir que ni en el Casanare, ni en el Urabá, ni en Arauca, ni en el Putumayo, ni en Antioquia podemos seguir silenciados ante las prácticas de terror. Y hay que advertir desde este lugar que no podemos más seguir con miedo. Se nos dice que olvidemos, porque si olvidamos ya todo pasó y podemos hacer desarrollo. Tenemos que trabajar por la memoria, por la verdad, por la justicia, y a un Estado que en relación directa con el paramilitarismo, el narcotráfico y el crimen organizado, tenemos que decirle basta, no más crimen, no más impunidad. El miedo paraliza, el miedo enceguece. Por el amor que tenemos a nuestro país, a nuestros seres queridos, no le tengamos miedo a las amenazas. Al conocimiento de una barbarie que nunca nos imaginamos, adicionada con el crimen del silencio, de cuya responsabilidad no puede exonerarse a los medios masivos de información de nuestro país. Esta peregrinación ha querido descorrer al menos en parte el velo que cubría esta barbarie, exorcizar el silencio, hacer un llamado al país y al mundo, denunciar la impunidad que cubre tan horrendos crímenes e invocar la presencia y la acción urgente de la justicia universal. Muchas gracias.